¿Tenemos? Amén. Sí. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gloria a Jesús. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Aleluya. Presentarse, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hoy en esta mañana vamos a continuar con lo que son las enseñanzas de las falsas doctrinas. Ya vimos Aleluya. la doctrina católica, vimos la doctrina de los adventistas del séptimo día, vimos a los testigos de Jehová, vimos a los abelianos, los solo Jesús, y ahora nos toca ver a la iglesia de los santos de los últimos días, o los mormones. Ok. Entonces, los mormones, ¿cuántos los han visto por ahí? Amén. Amén. Andan en bicicleta, andan, usan corbata. Esos son los misioneros de ellos. ¿Verdad? Entonces, cuando andan ahí, hablándole a las personas, muestran el libro del Mormón. Entonces, cuando encuentran algún creyente y algún creyente les dice, ¿y qué creen de la Biblia? ¿Qué es la Biblia para ustedes? Ellos dicen que es la Biblia, y entonces ahí es donde ellos mientan a un tal José Smith. Sí. Dicen ellos que la Biblia está incompleta y que la mayoría de los grupos religiosos, digamos así, o la mayoría de cristianos están equivocados. Esa es una de las características de todas las sectas. Ellos aseguran que los demás están equivocados. Asimismo son los que hemos venido viendo también. ¿Verdad? Porque las sectas enseñan de que solo en ellos hay salvación. Si alguna persona no entra a lo que son las religiones de ellos, no está en la verdad y está condenado. Así enseña la mayoría de sectas. Son consideradas sectas porque son ministeriales. Están basadas, Sí. en revelaciones que supuestamente Dios les ha dado a hombres. Y es ahí donde las obtienen su base. No la base bíblica, sino en lo que enseña otra persona. Entonces, para conocer un poco de cerca, porque es mucho lo que se habla, lo que se dice de la iglesia mormona, tenemos que ir a la historia, así como hemos ido también a las historias de las otras sectas, y allí encontramos
que es una de las más recientes. Por ejemplo, en el año 1820 había un auge de revelación espiritual en este país. De ahí salen sectas como los Solo Jesús, de ahí salen los adventistas, salen los mormones también. Pero también había iglesias como los bautistas, que la iglesia bautista es considerada pues una, digamos, una que tiene sana doctrina, pero no es considerada secta como estos. Amén. Amén, amén. Entonces, ahí en ese año aparece el que iba a ser fundador de la iglesia mormona, de la iglesia de los santos de los últimos días, un tal José Smith. Mire, José Smith asegura, él en sus escritos, que él sintió el llamado a ir a una colina o a una loma, si usted quiere, allá en Missouri, en el estado de Missouri. Y sintió él que algo le decía que fuera a esa colina, y va José Smith, y debajo de un árbol se le aparece Dios Padre. Entonces, él en sus escritos dice que ve al Dios Padre, y el Dios Padre se le acerca y le dice, hijo mío, dice que le dice. Aquí le dice, he venido para darte otra revelación. Fíjese, solo fíjese cómo, o sea, otra revelación, o sea, fíjese cómo la doctrina mormona se mete también en la iglesia cristiana, por partes. Porque ahí encontramos gente que dice que son creyentes y todo, y andan recibiendo nuevas revelaciones. O sea, nosotros no estamos en contra de la revelación que Dios da dentro de la iglesia. Nosotros no estamos en contra de eso. Nosotros creemos en alguien que diga yo vi tal cosa y esto puede perjudicar a la iglesia. Pero que diga que ha recibido otra revelación que contradice la palabra de Dios, es ahí donde no se tiene que creer esas cosas. Porque va en contra de lo que Dios ha establecido en la palabra. Entonces resulta de que se le aparece a José Smith, dice él, Dios Padre, y le dijo, mira José, dice que le dijo, todas las iglesias están equivocadas, porque todas han corrompido la Biblia. Entonces dice, yo te doy una orden, dice que le dijo él, que se le apareció, y no quiero que te unas a ninguna de ellas, dice, sino que tú tienes que hacer tu propia iglesia. Y es ahí, entonces viene José Smith y va y comunica al pueblo lo que vio. Entonces, en los escritos, por ejemplo, en el libro del Mormón está que cuando José Smith le comunicó al pueblo, por cierto que hay una película en el YouTube de José Smith, entonces, que cuando él le comunica al pueblo, se desató una gran persecución en contra de él. Y los estudiosos de la historia han venido escuchando y escuchando por todos los años esa gran persecución a que se refiere a José Smith. Y han buscado en la historia del estado donde él vivía y no han encontrado nada. O sea que prácticamente es una mentira lo que él afirma en los libros. Amén. Amén, amén. Entonces, de ahí
Después le cambian, porque la doctrina mormona viene cambiando conforme a los años. Viene avanzando, pero viene cambiando. Ya después, ya no dicen, ya el libro del Mormón dice que se le apareció Dios Padre y Jesucristo. Uy. Ya no es uno que dice José Smith, sino que los mormones, cuando ellos predican, aseguran de que a José Smith se le apareció Jesucristo y Dios Padre. Y entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Quién miente ahí? Los dos mienten, porque el uno dice que se le apareció uno y los otros dicen que se le aparecieron los otros dos. Entonces, y le dicen lo mismo que le dicen a él, le dicen lo mismo, que todas las iglesias están equivocadas y que bueno, y por ahí se va. Pero resulta que José Smith, hermanos, tenía muchas revelaciones de Dios. Él aseguraba tener muchas revelaciones de Dios. Entonces resulta que más adelante se le aparece un ser que había muerto no sé cuántos años, como 1400 años antes, allí en el estado ese de Missouri. Se le aparece un ser que él le llama el ángel Moroni. ¿Se acuerdan del ángel Moroni? Entonces resulta, de ahí viene el nombre mormón. Entonces resulta de que el ángel Moroni le dice, en tal parte le dice, mira José, en tal parte hay unas placas de oro. Le dice. Una plancha de oro, dice. Sí. Yo ya oí decir eso. Entonces resulta de que cuando le dice que tiene, que en tal lugar, en una loma que se llama, no recuerdo el nombre, está en la historia. Entonces dice de que ahí están las placas de oro y que él puede ir a tomar esas placas y que están en un idioma que solo él puede entender. Entonces José Smith cuenta que va, agarra las placas y que en esas placas estaba la revelación del libro del Mormón. Sí, así me han dicho a mí. Entonces resulta, hermanos, que ¿Cuál? el Moroni le dice a José Smith que solo él es digno de verlas y que tiene que regresárselas al ángel. Entonces, José Smith cuenta que él va y regresa las placas al ángel. O sea que nadie se dio cuenta si existieron o no las placas, pues. Entonces, y le dice que los demás no son dignos de leerlas. Y dice ahí en la historia que están escritas, dice, en idioma egipcio moderado o egipcio contemporáneo, algo así, no recuerdo muy bien. Entonces, que están escritas en egipcio reformado. Y los historiadores van, ¿verdad?, a la cultura egipcia y resulta, hermano, que no existe ningún lenguaje egipcio moderado o reformado como él afirma en el libro del Mormón. Por ahí vamos, seguimos. Vamos. Entonces resulta de que le regresa las placas al Moroni. Entonces allí nace la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días. Ellos aseguran que ese nombre que tienen hoy, Dios se lo reveló a José Smith. Pero si nosotros nos retrocedemos al año en que José Smith escribe, no se llamaba así la iglesia, se llamaba la iglesia de Jesucristo. Entonces vienen ellos y hoy en este tiempo aseguran que el nombre que ellos tienen es por revelación que Dios le dio a José Smith. Fíjense cómo ponen a ese hombre ellos en alta estima.
Entonces, ellos dicen que la Biblia está incompleta. Pero cuando el creyente que es curioso, ¿verdad?, le dice, pues entonces muéstrame los versículos que están incompletos. Entonces vienen ellos, como no saben, no le van a dar una respuesta clara de cuáles, en qué lugar o en qué versículos la Biblia está incompleta. Amén. 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 Entonces es ahí la contradicción, ¿verdad? Entonces José Smith es el fundador de la iglesia mormona. Fue en 1820 que recibe la primera visión. Ya después ellos le cambian y ya no es que le ven la visión, sino que son dos. Y bueno, funda la iglesia de los mormones. Y resulta, hermanos, que empieza a meter doctrinas erróneas, aparte de lo que ya había dicho, que todas son mentiras. Empieza a meter por ejemplo, una doctrina que iba a ser una de las que le iba a causar mucho problema a la iglesia mormona, que es la poligamia. ¿Qué es la poligamia? La poligamia. Como La que poligamia se es casan que con- se casan, tienen múltiples casamientos. Ajá. Entonces, la idea, ellos la toman de Salomón y de David. Uy. Y la Biblia enseña de otro modo. La Biblia enseña en 1 de Timoteo que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Amén. Amén, amén. Pero ellos se van allá, al Antiguo Testamento, y toman como base a Salomón y de ahí agarran la poligamia. Y si cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y estudiamos la vida de Salomón y de David, nos damos cuenta nosotros que por esa poligamia hubieron muchos problemas. En el caso de Salomón, dice la Biblia que apostató, porque tenía muchas mujeres y resulta que una de ellas lo hace que meta ídolos dentro del templo. Y es ahí donde Salomón muere, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que apostató primero y Salomón murió, pero porque el Señor lo cortó. Amén. Amén, amén. Entonces, imagínense el hombre que pedía sabiduría, el hombre que pedía esto, que pedía lo otro, que era conforme al corazón de Dios. Empieza a meter ídolos dentro del templo. Y el Señor llega, corta la idolatría. Y no lo dice la Biblia, pero si nosotros logramos entender lo que la Biblia nos enseña cuando Salomón apostata de la fe, es de que el Señor hizo juicio sobre él y lo mata. Por andar de enamorado. Entonces ha dicho el Señor, en vez de que se me vaya a perder, mejor. Y Dios lo puede hacer. Debe lo que hace el Señor con los cristianos. Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Así como la da, Él es el que la quita. Porque el diablo no nos puede quitar la vida, si Dios no lo permite. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job? Amén, Amén, amén. amén. Entonces Job, él, llega el diablo y le dice, mire, que no sé qué, y que lo tenés cerca, ok, le dice Dios, ve, pero no toques su alma. Fíjese la orden que Dios le da. Le dice que no toque el alma de él. Le pudo haber podrido todo el cuerpo, le pudo haber quemado todo el cuerpo, pero el alma le pertenece a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Él es el que da la orden Ujú. para quién muere y quién no. Sí, amén.
Gloria a Dios, aleluya. Entonces, resulta de que mete la poligamia el José Smith. Entonces, como es delito, ¿por qué? Porque no puede estar yendo al juzgado o a la corte a estarse casando y casando y casando. Entonces, por la poligamia que José Smith practicaba dentro de la iglesia mormona, lo expulsan de Missouri y no hallaban para dónde agarrar y se fueron para el estado de Utah. En Utah, sí. El estado de Utah es el considerado el estado mormón de los Estados Unidos, porque allí es donde está la sede de ellos. Pero hay muchas iglesias de ellos y todas las características es que está un ángel en la punta y tiene una trompeta así. Ajá. Es cierto. Entonces, ya las autoridades lo confrontan a José Smith con la poligamia, le dicen que es ilegal, pero él lo negaba rotundamente. Pero, de escondidas de las autoridades, él practicaba la poligamia en la iglesia mormona. Entonces resulta de que le acarreó muchos problemas, tanto a la iglesia como a él. Y es ahí donde lo meten preso a José Smith. Lo meten preso y resulta que la gente que lo increpaba contra la poligamia, le decía cosas y todas, y lo querían matar. Y en una salida que hizo a la cárcel lo mataron a balazos Ay. a José Smith. Por eso. Pero la iglesia de los mormones continuó. Entonces aparece el hijo de él, el José Smith Jr., diciendo de que también había recibido la misma revelación del Padre y que él iba a seguir en la iglesia. Entonces, hermano, él es el fundador. Amén, amén. Ellos afirman que el libro del Mormón es el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el creyente en Cristo le pregunta, ¿y el que está en la Biblia? No, ese es. Pero nosotros tenemos la nueva revelación, que es el Nuevo Testamento. Pero en realidad son los escritos de José Smith. Amén. Amén, amén. Dicen ellos que es el Nuevo Testamento revelado por Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer el libro del Mormón, yo he leído ciertos libros como Éter, como Mosía, como Alma, como ciertos libros que hay ahí. Aparece el libro de Abraham también. Ay. Un libro azulito. Ajá. Ese yo Que ellos lo han agregado. Y que no hay evidencia histórica de que, pero ni en los rollos del Mar Muerto que se descubrieron hace unos años. Los rollos del Mar Muerto estaban metidos en una cueva, escondidos, bajo tierra, y los que andaban investigando excavaron y encontraron los rollos del Mar Muerto. Y resulta que en los rollos del Mar Muerto lo que hace es que confirma los libros de la Biblia. es la enseñanza que le dan. Entonces resulta de que los rollos del Mar Muerto contienen los libros de la Biblia. Pero claro, pues como son muchos años que estuvieron enterrados, ya ha deteriorado el pergamino. Pero no encontraron ningún libro de Abraham allí. Y entonces, ¿de dónde es que lo sacan estos? De la misma imaginación herética del José Smith. De ahí. Entonces, aparte del libro del Mormón, los mormones tienen literatura agregada, así como los testigos de Jehová, que tienen el Atalaya y el Despertar, ¿se acuerdan? Amén. Son dos revistas que ellos venden así en las casas. Entonces, estos también tienen literatura aparte
de lo que es el libro del Mormón, que son escritos de José Smith. Está uno que se llama Doctrinas y Convenios. Está otro que se llama La Perla del Gran Precio. Y está Los Profetas Vivientes. Son 3. Pero conforme va avanzando la historia, los años, ellos han venido cambiando doctrinas en esos libros escritos por José Smith. Amén, hermanos. Amén. Amén. Sí, sí. Entonces, ya vimos la historia de ellos, ya vimos cómo José Smith, quizás en sus alucinaciones, él mira cosas que no son ciertas, porque no hay registro de qué. Por ejemplo, como les decía, del rollo del Mar Muerto que encontraron en el Mar Muerto. Ahí aparece el libro del Génesis, confirmando la escritura en que Moisés escribe el libro del Génesis. Y de ahí viene la historia, ¿no? Porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada, porque es inspirada por Dios. Nosotros, cualquier libro podemos recomendar, un libro bueno, pero menos esos que venden los testigos de Jehová o que venden los mormones, porque ya esas son doctrinas de hombres agregadas a la palabra de Dios. Entonces, solo la palabra de Dios es útil, toda la palabra es útil para redarguir, para exhortar, Aleluya. porque es la única que es inspirada por Dios. Y es viva aparte también. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que enseñan entonces los mormones? Ya vimos la historia, ya vimos cómo venimos avanzando. ¿Qué es lo que enseñan los mormones? Enseñan que Dios no es eterno. Que es un hombre humano, Dios Padre, es un hombre humano que conforme fue avanzando, llegó a ser Dios. Y está en otro planeta, en otra galaxia. Santo Dios. Eso enseña el libro del Mormón. En otra galaxia. Y que aparte de eso hay muchos dioses también. Entonces, ese Dios no eterno que fue avanzando, tiene un cuerpo como el nuestro. Dios Padre. Y si nosotros vamos a la Escritura, cuando en el libro de Apocalipsis nos muestra cómo es el Dios Padre. Está sentado en el trono. Tiene semejanza de hombre, Dios Padre. Tiene semejanza de hombre, dice Juan. Ajá. Pero el Señor es espíritu. Dios Padre es espíritu. Entonces, nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en donde dice que resplandece como piedra de cornalina. Aleluya. Resplandece como piedra de jaspe. Gloria a Dios. La mismísima gloria de Dios Espíritu sentado en el trono. Amén. Entonces, ¿cómo es que estos dicen que tiene cuerpo humano como nosotros? El que tiene cuerpo humano y lo conserva es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén, Aleluya. Señor. Ellos dicen que Dios no creó la materia, solamente la organizó, negando lo que dice el Génesis al principio. En el principio creó Dios la tierra y los cielos. Y ya más adelante dice que crea las estrellas, crea el sol, crea la luna, el Dios creador. Y estos dicen de que no creó la materia. Y entonces, ¿qué fue lo que creó? Pues dice ahí
que por no haber, en el libro de los Romanos dice que por no haberle dado la gloria a Dios, el hombre perdió todo. Por no darle gracias a Dios, se puso a honrar a las criaturas. Así andan los súbditos, esos misioneros mormones, honrando a una criatura que ya murió, como José Smith. Y dice ahí en los Romanos de que todo lo revelado Dios se ha manifestado por medio de todo lo que ha hecho. Y ahí entran los ateos, entran que de ahí que como no le dieron gracias por todo lo creado, salen las lesbianas, los homosexuales, en fin, o sea, si nosotros Dios no nos hubiera creado, ¿quién nos hubiera creado? El hombre crea sillas, crea sillones, crea cualquier cosa. Pero Dios no, Dios es creador y Él nos creó desde antes de la fundación del mundo para que le diésemos honra y gloria en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. A nosotros. Y nos ha creado como alabanza también. Niegan la Trinidad. Niegan la Trinidad. Un solo Dios. Un solo Dios, un Padre. Entonces el Padre tiene cuerpo humano, Jesús tiene cuerpo humano y el Espíritu Santo tiene cuerpo humano. Es un Dios uno, dicen ellos. Y si nosotros miramos los versículos del libro del Mormón que afirman que es uno solo, nos podemos dar cuenta nosotros que la doctrina de los solo Jesús sale de los mormones. Los solo Jesús van en contra de la Trinidad. Ellos no van a hablarle a usted del Evangelio de la Gracia, del arrepentimiento, perdón de pecados. Ellos no predican el Evangelio de la Gracia. Ellos cada vez que abren la boca van en contra de la Trinidad. Todo el tiempo van atacando la Trinidad divina de Dios. ¿Y usted en qué cree? Yo creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, ustedes creen en un Dios de tres cabezas. ¿Y cómo fue bautizado usted? Pues yo fui bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, no. Usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Ellos siempre van utilizando el lenguaje que ellos tienen, la retórica de ellos, lo que sus maestros les enseñan a ellos, lo van utilizando siempre en contra de la Trinidad. Que Dios tenga misericordia. Entonces, estos también niegan. Hay un solo Dios Padre, pero muchos dioses. Hay un pero, ¿va? Un Dios Padre, que solo es uno, pero también hay un montón de dioses en los planetas y en no sé dónde, el Dios de este, el Dios de aquello. O sea, y se agarran de un versículo donde dice que Dios se sienta en la asamblea, para juzgar a los demás dioses. Pero ahí no se está refiriendo a que los seres humanos son dioses, sino que se está refiriendo a la actitud del ser humano en creerse más que a Dios. ¿Sí me doy a entender? Amén. Amén. Porque el ser humano hace lo que le viene en gana. Entonces resulta de que ellos niegan la Trinidad. Y vamos avanzando. Dice que es largo esto. Creen los mormones que Adán fue Dios. Y como Adán, dicen ellos, fue Dios, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo va el asunto? ¿No? Ellos eso lo enseñan en el libro del Mormón y lo enseñan en los otros libros que le acabo de decir.
creen que Jesús, los mormones, es un hijo de Dios, negando rotundamente cuando la Biblia enseña que Jesucristo es el unigénito, El único. Hijo de Dios. Lógicamente, la Biblia nos enseña a nosotros que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, somos hechos hijos de Dios. Pero nosotros no somos igual a Dios, porque nosotros nos equivocamos a cada momento. No somos perfectos, perfecto solo es Dios. Entonces resulta que cuando la Biblia enseña de que Jesús es unigénito, dice la Biblia que es único en su creación, en la creación, no en la creación que fue hecha por Dios, sino que es único en eternidad. Dios le bendiga. Amén. Amén. Entonces resulta de que ellos niegan que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Entonces, como ellos creen que Adán fue Dios y el Padre de Jesucristo, entonces ¿cómo será que nació Jesús? Después le cambian ellos y dicen que Jesús nació por medio de una relación sexual entre el Padre y María. Santo Dios. El Señor reprende su Por eso es que el Señor tiene cuerpo humano. Tuvo relación sexual entre Dios, el Padre y María. De ahí viene la creencia de que Dios Padre tiene cuerpo humano, Jesús tiene cuerpo humano y el Espíritu Santo también. Sí, o sea, pareciera ser que están en la verdad, pero están bien torcidos y chuecos. Entonces, así como Dios, nuestro Señor Jesucristo, según ellos, nace de una relación sexual entre el Padre y María, nosotros también podemos llegar a ser dioses. Aleluya, Padre. Imagínense. Porque ellos dicen que si usted cree a la doctrina mormona, usted va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando. Ellos no le van a enseñar desde el principio lo que ellos enseñan. Ellos se lo van enseñando conforme usted va metiéndose adentro de lo que es la organización de la iglesia mormona, y que cuando usted llegue a tener el pleno conocimiento de todo lo que ha dicho Smith, usted puede llegar a ser Dios. Santo cielo. Qué barbaridad. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos dando cuenta, hermanos. Ellos afirman que Jesús tuvo esposa. ¿Y a quién cree que le echan de esposa? Magdalena. Ingrato, ¿no? Y así, aparte de los hijos que tuvo con Magdalena, ¿no? Como claro, Jesús, estamos hablando de Jesús y Magdalena. Entonces resulta de que tuvo muchos hijos. Jesús. Tuvo muchos hijos Jesús. ¿Sí? Y esto lo saqué de la doctrina de ellos, de lo que ellos enseñan.
creen que Jesús tuvo esposas e hijos, y no solo una, tuvo un montón. De ahí se agarran para la poligamia, de que ellos pueden tener un montón de mujeres, así como José Smith. Qué barbaridad. Vamos avanzando. Dicen que hay 3 diferentes reinos. El reino terrenal, el reino celestial y el reino celestial. 3 reinos, dicen ellos, que hay. ¿Creen que somos salvos por gracia? Ahí está bien, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Pero, como siempre hay un pero, esa salvación por gracia tiene que ser ganada por las obras. Por intermedio. Y nosotros somos salvos por fe, Amén. Amén. por gracia. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que no es un don de nosotros, sino que es un don de Dios. Sí, amén. O sea, que el don de la fe Es de Dios. en Cristo Jesús, la gracia de Cristo Jesús, viene porque el Padre así le ha placido dárnoslo a nosotros. Dice la Biblia que no es un don de nosotros, sino que es un don de Dios. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Amén. Y entonces estos dicen que somos salvos por gracia, pero las obras salvan también. Entonces, ¿cómo es eso? Contradicen la palabra de Dios. ¿Eh? Por ejemplo, nosotros nos bautizamos para ser salvos. No. No. Nosotros nos bautizamos porque ya somos salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque Dios es el que pone la convicción Amén. en los corazones de querer ser bautizado para completar la orden, como dice la regla de oro, dice. ¿Verdad? La palabra. Entonces, para completar, no para salvar. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Ok. Entonces, dicen que el diablo, ellos, es espíritu. Y como claro, antes de eso vimos que ellos dicen que Dios Padre crea a Jesús, Amén. espíritu, y al diablo. Entonces resulta de que el diablo es hermano de Jesús. Santo Dios, que también prenda. Terrible, ¿verdad? Amén. Dice, esto lo agarré de lo que ellos enseñan. Creen que Satanás es un espíritu puro, hermano de Jesús, contradiciendo lo que Jesús dice en los evangelios. He aquí, dice el príncipe de este mundo, dice Jesús, viene y no tiene nada que ver conmigo, dice. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice el Señor. Gloria a Dios. Ajá. Imagínense que fueran hermanitos. Entonces resulta de que llega el diablo, siendo hermano de Jesús, según ellos, en la imaginación herética y torcida que tiene José Smith, dice de que cuando llegan se paran delante de Dios, Jesús y el diablo, y empiezan a argumentar. Ajá, les dijo el Padre, y entonces, ¿qué? Ah, ¿quién va a ser el digno de dar salvación? O sea que el diablo, dicen ellos, que llevaba la intención de ser el salvador de los redimidos. Ay, Señor Jesús. Entonces resulta, le digo, vaya, entonces dicen ellos, en la imaginación, en la fantasía de ellos, dicen de que Jesús se puso a argumentar lo que él quería hacer, y el diablo también, los dos.
Entonces, primero le dio oportunidad que hablara Jesús y después el diablo. Y entonces vino Jesús y empezó a decir, no, que yo y que no sé cuánto, y que el otro, y que allá. Ah, ok, entonces vamos a ver qué es lo que dice este. Y empezó el diablo también a hablar y a decir de que yo siendo hermano de este, yo quiero ser igual a este, y que no sé qué, y que mira, déjame mejor a mí ir y redimir a la gente de pecado y todas esas cosas. Y dije, no, entonces no me convence el argumento tuyo, me convence el de este. Entonces vos sos el que vas a ir. Ay, ¿Se da Señor. cuenta, hermano? Ay. Y a Jesús, mire, Jesús echaba fuera demonios, ¿se acuerdan? Sí. Y llegaban los religiosos, ¿va? Los fariseos y decían, este echa fuera demonios por Belzebú, por el diablo. Y entonces les dice el Señor, ¿y cómo un reino Dividido. va a estar junto y va a ser dividido? Ajá. ¿Cómo puede, dice, el hombre entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata? Así dice el Señor. Amén, así es. Entonces el Señor primero ata al demonio y luego le quita lo que él tiene. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios. Pero aquí estos dicen que son hermanos. Se quieren, imagínense. Entonces, resulta de que creen, hermanos, que el pecado de Adán, Está bien. en principio, es una bendición para todo el mundo. Gloria al Señor. Amén. Buenos días, Pía. ¿En qué estábamos? ¿Qué fue lo que dije? Dijo que Jesús y Satanás dicen ellos que van platicado a ver quién era el que iba a hacer el vino de Ajá. pelear. No, ¿y después qué dije? Después que Jesús le había arrebatado al diablo lo que era de él. Y que, o sea, que las almas son de Cristo. ¿Qué? Más o menos. Ya Por que ahí estamos va. unidos, ¿ve? Por ahí va. Entonces, Ay, va. dije que ellos creen que el pecado de Adán en el principio es una bendición. Y ellos se agarran de los textos de ahí del Génesis. Entonces ellos van y dicen, y el Señor busca al hombre, y en vez de matarlos, lo que hace es que les cubre. Entonces lo que hace es que el Señor darles una bendición, y no fue así. No fue así porque el Señor le dice, los reúne a los dos primero, y empieza a pedir cuentas y le dice, ¿y tú qué hiciste? ¿Y por qué hiciste? Es que la serpiente, ahí aparece el diablo, la serpiente me engañó, le dice. Viene el Señor y ahí los ajusticia a todos. Por causa de ustedes, le dijo, la tierra será maldita. Por causa del pecado, dice el Señor, vas a parir tus hijos con dolor. Amén, así es. Y el deseo tuyo será sobre tu marido. Y ahí va. ¿Se acuerdan? Amén. Y tú le dices a la serpiente, que es el diablo, te arrastrarás y polvo vas a comer. Vaya serpiente. Porque según la serpiente era de los animales más bellos del Lugar ahí adentro. Ujú. del jardín. Entonces, por la maldición del pecado entran todas esas cosas. Entonces, de allí en adelante, todo ser humano que nace en pecado. Usted puede ver a los niños están pequeños, son inocentes. Pero si logran pasar de la inocencia 5, 6, 7 años, ya empiezan a mentir, ya empiezan a decir lo que ven, ya empiezan a ¿qué? Si el papá es malcriado, empiezan a decir malas palabras. Sí, entonces ya se les va viendo la maldad a los niños. Amén, así es. ¿Por qué? Es verdad. Porque en la caída del principio dejó al hombre muerto desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies.
aquí me voy a salir un poco del tema. Aleluya. Cuando el Señor pone a Adán en el huerto del Edén, le dice, fíjese cómo le dice, de todo árbol puedes comerle. O sea, el hombre no iba a necesitar trabajar. Entonces resulta de que el Señor lo pone en el huerto del Edén como corona de su creación, después de que ha creado todas las cosas. ¿Ah? Lo pone. Y entonces, allí en ese momento le da libre albedrío. De esto vas a comer. El hombre podía decidir en ese momento qué iba a comer. Y está el árbol del bien y del mal, pero de ese árbol no comerás. Porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás, le dice el Señor. Entonces viene, lo deja el Señor a su libre voluntad al hombre para que hiciera, y lo primero que hizo Eva fue y comió del árbol. Es ahí cuando el ser humano muere, todo espiritualmente muere. Ya no puede buscar a Dios por sí mismo, al menos que el Padre tenga misericordia y lo busque. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Porque quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Sí, sí. Nosotros solo damos la palabra, pero quien convence de pecado es el Espíritu Aleluya, Santo. gloria a Dios. Y Jesús dice, nadie, ninguno, y nadie es ninguno. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y después dice, y ninguno viene a mí, dice el Señor, si el Padre no lo trae. Aleluya. Entonces, en el momento de que el ser humano peca, se acabó el libre albedrío ahí. Ya no puede buscar a Dios por sí solo, sino que el Señor tiene misericordia. Dice la Biblia en Romanos, dice que el hombre está tan corrompido que no buscará de Dios, no buscará lo bueno. Y amén. Romano. Y después dice Romanos, dice, y el Señor tiene misericordia de a quien quiere salvar, Él salva. Aleluya, gloria a Nosotros Dios. no podemos salvar a nadie, nosotros damos la palabra. Amén. Y entonces es ahí cuando el Espíritu Santo hace la obra y es el que convence de pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, allí se termina todo. Ajá, y va avanzando el libro del Génesis. Cuando llega al capítulo 6, era tanta la maldad del hombre que Dios se arrepiente de haberlo hecho. Y dice, lo voy a cortar a toditos, a toda la humanidad le iba a dar ahí. Pero como Dios es Bueno. paciente, grande en misericordia, Amén, amén. lo que hizo fue que mandó a su Hijo que muriera en la cruz del Calvario para redimirnos de la muerte. Sí, amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ellos dicen que la Biblia está incompleta, que la Biblia no está completa, los mormones. Nosotros nos hemos podido dar cuenta que el Dios que predican los mormones no es el mismo de la Biblia. No es el mismo. Porque vamos a ir a Gálatas a ver qué nos dice Pablo. Aleluya. Gálatas. Gálatas 1 está después de Oye, Pedro. Después de Corintios. Segunda de Corintios. Está, sí, ahí está. 1. Gálatas 1, amén. verso 6. Gloria a Dios. Dice, fíjese cómo el apóstol Pablo llega delante de los Gálatas, porque los Gálatas se habían ido detrás de todo tipo de celebración y de falsas doctrinas. Entonces resulta que el apóstol tiene que llegar con mano dura y reprenderlos a los Gálatas porque se estaban torciendo todo. Entonces les dice, estoy maravillado, les dice Pablo en el 6, de que tan pronto, fíjense, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea que había unos
en la iglesia de los Gálatas, que andaban predicando que la salvación era por obras. Entonces viene el apóstol y les dice, estoy pero maravillado de que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Y en el 7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. En el original, la palabra perturban es tuercen. Claro que como en el griego tiene muchas definiciones una palabra, ahí también entra perturban, tuercen. Pero para no ser tan explícitos, dice perturban. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire, aquí le da en este versículo, en el versículo 8, ahí le da una bofetada a José Smith. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Ay, santo Dios. José Smith dice que se le reveló el padre debajo de un árbol y dijo de que todo el mundo estaba equivocado y que las iglesias estaban todas chuecas y que él debería de fundar la iglesia de los mormones. Viene él y funda la iglesia de los mormones. Y entonces vimos al principio de que son mentiras, de que recibe esa revelación. Entonces aquí la Biblia dice que si alguien o algún ángel trae otro diferente evangelio, sea maldito. Amén, aleluya. Como antes, dice el 9, os he dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y vuelve el apóstol a mencionar la palabra anatema. Y en la traducción del original es maldito. Qué palabra tan fuerte. O sea, ¿se acuerdan cuando Jesús maldijo la higuera? Sí, amén. Ajá, así también al principio. Cuando el hombre peca y el diablo tira por tierra todo lo que Dios había hecho, resulta de que le dice, por tu causa, le dice, maldita será la tierra, le dice. Va a haber un momento, hermanos, que la tierra ya no va a dar fruto. Amén. Y usted puede ver, por ejemplo, hoy en día, en los supermercados tienen pollo, carne, todo, pero todo eso es adulterado. Sí. Porque ellos van de la necesidad del dinero. Entonces hoy las carnes que encontramos, todas esas cosas están adulteradas. Los pollos, las carnes, el chorizo, todo lo que nosotros consumimos está adulterado. Porque la necesidad es grande de obtener el dinero, pero como no hay tiempo y la necesidad, entonces resulta de que hay que apurar las cosas. Aleluya. Dice mi esposa, es que esto está bien cherche, dice. Entonces, o sea, tiene mal gusto, pues. Ajá, mal sabor. Y imagínense esos pollos que crían, que les ponen hormonas y todas esas cosas. Cuando usted lo abre y lo está cocinando, un olor que se echa que es, ¿cómo le decimos nosotros? Chuquilla, le decimos Ajá. nosotros. Huele feo. No apetecible. Si es la carne molida, Me imagino. ahí en esa carne molida meten de todo, ahí va de todo. Son todo y huesos y plumas. ¿Sí? Las caras. Sí. Pero entonces resulta de que nosotros tenemos que darle gracias a Aleluya, Dios. Padre Dice Santo. la Biblia que nosotros por medio de orar, cuando vamos a comer y darle gracias a Dios, es como los alimentos nos caen bien. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya, gloria a Dios. Y quede el que no ora para comer. Solo se lo tragan y al ratito está Que le duele. que le salen verrugas, que le salen esto, que le sale el otro y bueno, vamos a seguir. Pues, dice Pablo, el 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
Fíjense, imagínense cómo Pablo se hace la pregunta y dice, como que dice, por la predicación que yo hago, ¿busco el favor de los hombres? No. ¿O busco el favor de Dios? Les está diciendo en ese momento a los Gálatas. Ujú. Entonces, la predicación del Evangelio tiene que ser concisa, como decíamos la última vez, y no tiene que esconder nada. No tiene que esconder nada, porque si nosotros le vamos agregando o le vamos poniendo a la predicación del Evangelio, entonces se vuelve anatema. Y eso es lo que pasa con los mormones, con todas las sectas. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan, por ejemplo, los adventistas se enfocan en la profetisa Elena White. Y los mormones en José Smith. Y como que José Smith fuera el eje central de la salvación. Y el ataque va dirigido siempre a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estaba viendo que la secta de la luz del mundo. Estaba viendo un video que ponen ahí. Hoy que lo han agarrado, ellos agarran el texto, el que está predicando allí en la iglesia, agarra el texto de Mateo, en donde dice, por tanto Dios amó al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está bien. Entonces viene el predicador de ellos y dice, pero nosotros creemos en la revelación. Entonces resulta de que como ellos tienen una nueva revelación, ellos tienen como Dios al que está preso, al Nazón García. Ajá. Y entonces el que está predicando dice, y nosotros creemos que el enviado y que Dios nos ha enviado a su Hijo y que el enviado, y entonces vuelve a leer el versículo y dice, por tanto amó Dios al hombre que nos ha dado a Nazón García, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Santo Dios, qué barbaridad. Eso es anatema. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Mire aquí como dice. Sea anatema, dice aquí. Aleluya. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Ajá. El siervo del Señor tiene que dar el mensaje Amén, así es. como Dios se lo da. Amén, aleluya. Como Dios se lo da. Gloria al Entonces Señor. resulta de que si el mensaje se lo pasa llevando a usted, se lo pasa llevando a todo el mundo, es porque Dios así lo ha querido. Amén. Es porque Dios quiere que todo lo torcido sea enderezado y no se Aleluya, salga del gloria a camino. Dios, amén. No se salga del camino. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces la predicación del Evangelio esa es. Entonces dice aquí que un ángel, fuera quien fuere, si no es conforme a las sanas palabras de la sana doctrina, sea maldito. Así es de que yo la única recomendación que les doy a los mormones es que se arrepientan. Amén. ¿Todos lo creen? Amén. Gloria a Que Dios. busquen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es el único que da salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él es el único que da salvación. Aleluya. No está la salvación en José Smith, ni en el libro del Mormón, ni en ninguna cosa de eso. Amén. 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 Que Dios la cure. Gloria a Dios, aleluya. Tan engañado.